Bien, vamos a entrar ahora a la lección número 2. Vamos a ver sobre el tema del orgullo. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Marcos capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todo eso lo resume las Escrituras. Dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces resaltamos que dentro de todo eso que he mencionado la palabra, habla de soberbia. Ahora, el orgullo o soberbia, según lo hemos leído en la palabra, es la número 12 en la lista de 13 faltas internas que salen del interior y dice que contaminan. El orgullo hizo que Satanás sea echado del cielo cuando era conocido como Lucifer o lucero de la mañana, el querubín ungido. Si nosotros nos remitimos al libro del profeta Isaías, capítulo 14, en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, está registrado, Dios usando la boca del profeta Isaías, dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. También en paralelo lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Vamos por favor a Ezequiel, en el capítulo 28, del versículo 14 al versículo 17, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, podemos darnos cuenta que el orgullo hizo que Satanás sea echado del cielo cuando era conocido como Lucifer o lucero de la mañana, el querubín ungido. Entonces, el orgullo también lo tenemos registrado en las Escrituras, que fue una de las 3 tentaciones de Adán y Eva
y también de Jesús y de todos los creyentes. Cuando nosotros nos remitimos al libro de los orígenes, en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, vemos cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando la serpiente tentó a Eva a comer del árbol en medio del huerto, y lo vio como un árbol deseable para dar sabiduría, estaba siendo tentada con el orgullo. Vemos también que Jesús, cuando vino a esta tierra y cumplía su ministerio, en Lucas capítulo 4, en el versículo del 9 al 11, mira lo que está registrado en el momento que Jesús fue tentado, cuando empezó su ministerio terrenal en esta tierra. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando Satanás llevó a Jesús de Jerusalén al desierto y lo colocó en el pináculo del templo y le dijo que si era hijo de Dios se lanzara y los ángeles lo salvarían, Jesús estaba siendo tentado con orgullo. Y también ahora vemos una base bíblica en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, porque todo, dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces dice que cuando los creyentes son tentados a amar las cosas del mundo más que el hacer la voluntad del Padre, están siendo tentados con orgullo. Interesante. Entonces la Biblia ve que el orgullo, que es como la raíz y la naturaleza fundamental del pecado. Entonces ahora vamos a pasar a definir, entonces, ¿qué es el orgullo? Según el diccionario de Webster, el orgullo, hermanos amados, es una opinión inflada acerca de uno mismo. El diccionario Webster define como orgullo que es una opinión inflada acerca de uno mismo. Si nos vamos a la concordancia Strong, en la concordancia Strong define el orgullo, mira, como una actitud de superioridad para los demás. También el orgullo se define en esta concordancia de Strong como transgresor. Una persona orgullosa es un embaucador. Cuando una persona es dominada por el orgullo, es engañosa y no puede permanecer bajo la autoridad de nada ni de nadie. También, según la concordancia de Strong, orgullo significa primero. Otra definición de orgullo es buscar para uno mismo honor
y la gloria que pertenece por derecho a Dios. Esto nos ayuda a recordar siempre que todo lo tenemos de Dios. Todo lo que tenemos. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo que recibimos es por gracia. Todo le pertenece a Dios. Aún en nuestro cuerpo le pertenece a Él. Nuestro espíritu le pertenece a Él. Todo le pertenece. Todos los dones, las manifestaciones, el llamado que ha dado nuestra vida, todo. Así que todo lo que se puede manifestar en nuestra vida es para darle la gloria a Él. También podemos ver la definición de orgullo. La definición de Gill dice, es poner nuestros 5 sentidos, emociones y voluntad por encima de la voluntad de Dios. La definición de Gill para orgullo es poner nuestros 5 sentidos, nuestras emociones y nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces podemos ver que esto se traduce con timidez, negligencia para testificar, a veces vergüenza. También se traduce esto con susceptibilidad de ofenderse, ¿no? Una persona con orgullo es muy susceptible a ofenderse, ¿no? También se ve frustración. Como una persona orgullosa también se puede uno dar cuenta de una persona orgullosa, la actitud no susceptible de enseñanza. Es cuando expresa estas palabras a alguien y dice, ya he oído eso antes. O una persona que está sentada en un auditorio escuchando la palabra y dice, ¿qué me va a enseñar este? ¿No? Si yo me lo sé, yo tengo más años en los caminos del Señor. Esta persona tiene poco tiempo, este hermano, esta hermana, este ministro. Es una actitud poco enseñable. Y lo que realmente está manifestando es orgullo. También la persona orgullosa manifiesta celos. Una persona orgullosa tiene falta de sumisión. Tiene autocompasión. Y es una persona resentida. Clarísimo se nota una persona que su vida todavía mantiene orgullo, es bien resentida, son muy susceptibles a la ofensa y siempre están resentidos. Entonces ahora vamos a hacer bases bíblicas, escrituras que nos hablan del orgullo. Primeramente vamos a empezar, ¿qué nos dice la Biblia? Bíblicamente, ¿qué es el orgullo? Según la Biblia, según la palabra de Dios. Pues vamos a ver en Proverbios, mira, este es el sustento bíblico, en Proverbios, en el libro de la sabiduría, Proverbios capítulo 21, en el versículo 4, así lo define Dios como el orgullo, de acuerdo a su palabra. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. En otras palabras, el orgullo se puede definir así. Esta escritura está diciendo que el orgullo es pecado. ¿Qué es el orgullo desde el punto de vista de Dios? Es pecado. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, según esta base bíblica, podemos decir que Dios define el orgullo, que el orgullo, dice, es impaciencia. Interesante. Ahora nos remitimos al libro de Habacuc,
En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 5, Habacuc, capítulo 2, versículo 5, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Resumiendo en pocas palabras, Dios define el orgullo. Según Habacuc, el orgullo nunca satisface. En Lucas, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, versículo 51, Lucas capítulo 1, versículo 51, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, la Biblia define, ¿qué es orgullo desde el punto de vista de Dios? El orgullo es arrogancia de corazón y mente. Una persona orgullosa es una persona arrogante de corazón y mente. En Juan capítulo 2, versículo 16, Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 16, y dijo, 2:16, y dijo a los que venían palomas, quítate de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, porque el orgullo es del mundo. Entonces podemos ver también las escrituras nos hablan, ¿qué hace el orgullo? Hemos visto qué es el orgullo desde el punto de vista bíblico, pero también la Biblia nos enseña qué hace el orgullo. Tenemos sustentos bíblicos de los que nos va a ayudar a entender, mira lo que hace el orgullo en nuestra vida, si nosotros le permitimos. En el Salmos capítulo 12, versículo 3, dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Entonces, según la Biblia, ¿qué hace el orgullo? El orgullo dice, mis labios son míos. En el Salmos capítulo 73, versículo del 3 al 6, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces, según este salmo, la Biblia nos define qué hace el orgullo. El orgullo se jacta. En Proverbios capítulo 3, versículo 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué hace el orgullo según la palabra de Dios que hemos leído? El orgullo falta al respeto
y ridiculiza. Según Proverbios capítulo 13, en el versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Está diciendo que el orgullo, mira lo que hace. Dice que el orgullo discute y no recibe el consejo. Se nota claramente una persona cuando está con orgullo, ¿no? Siempre una persona me contienda, ¿no? Siempre está discutiendo y no recibe el consejo. Y tiene oportunidad de tratar con hermanos con orgullo, aún a veces con ministros, ¿no? Y en sus malos momentos que estaban pasando, he tratado de darles algún consejo. Cerrado su corazón, clarísimo se manifestaba, hasta podemos oler el orgullo que había en su vida, ¿no? En Proverbios capítulo 25, versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces, según esta escritura, ¿qué hace? ¿Qué hace el orgullo? El orgullo piensa en todos los honores que merece. Repito, según esta escritura, el orgullo piensa en todos los honores que merece. En Proverbios capítulo 27, versículo 2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, ¿qué hace el orgullo? Según esta escritura, el orgullo se alaba a sí mismo. En Proverbios capítulo 28, versículo 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Qué está diciendo? Según esta escritura, el orgullo incita la contienda. Claro se nota. Una persona orgullosa siempre incita, hermano. El orgullo ¿qué hace el orgullo en tu vida? El orgullo te va a llevar siempre a la contienda. He conocido hermanos, he conocido inclusive hasta pastores que no han desarrollado todavía este carácter, no han sido procesados en el orgullo, no han sido renovados a la luz de la palabra. Y siempre he notado, pastor orgulloso, qué terrible, ministro orgulloso, líder orgulloso, hermano orgulloso. Siempre los orgullosos, hermanos, mira, el orgullo siempre produce eso, contienda, incita a la contienda. Lo puedo decir en los años que tengo conociendo la palabra, los caminos del Señor. Siempre que me he tocado, ¿no?, en el ministerio, tratar con hermanos, hermanas, con líderes, aún con pastores. El orgullo, eso es lo que hace, incita siempre a la contienda. Son contenciosos, no hay paz. Por eso, qué terrible es cuando en una asociación, sea de pastores, de ministros, elijan como presidente a un pastor, un líder con orgullo, que no ha sido procesado todavía en esa parte. Hoy es un liderazgo donde todo el tiempo, se los aseguro, soy pastor, no soy profeta. Se los aseguro que va a haber contienda, todo ese liderazgo, todo ese tiempo que va a estar al frente, no va a haber paz. Eso es lo que produce el orgullo. Eso es lo que hace el orgullo, incita a la contienda. Cuando tú conozcas a alguien con orgullo, siempre a donde va, ya la malogra todo, como alguien dice. Llegó, todo estaba bonito, todo estaba en armonía, todo estaba en paz, todo estaba bonito, maravilloso. Lo ven entrar y llegó el problema. Porque una persona, el orgullo hace eso, una persona con orgullo
incita, el orgullo le va a incitar a la contienda. Vayamos a ver ahora Marcos, capítulo 7, en el versículo 22 y 23. Marcos capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, ahí lo resaltamos, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades, menciona que no son bondades, son maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, según la Biblia, ¿qué hace? Según esta escritura, esta base bíblica, ¿qué hace el orgullo? Lo podemos resumir en pocas palabras. El orgullo contamina a una persona. Pero también podemos ver bíblicamente, sustento bíblico, que el orgullo, ¿qué produce? Hemos visto bíblicamente qué es el orgullo, hemos visto qué hace el orgullo, y ahora vamos a ver qué produce el orgullo, bíblicamente. Vamos al Salmos 138, en el versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo, mira lo que produce. El orgullo hace que no podamos oír claramente la voz del Espíritu Santo. Porque dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que en nuestra vida cristiana tenemos que considerar que nosotros tenemos que estar sensibles a la voz, oír la voz del Espíritu Santo. Porque en Romanos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y para eso tenemos que estar sensibles a esa guianza, a la dirección que Él puede dar a nuestra vida, para ser exitosos, para que el nombre del Señor sea honrado donde quiera que vayamos. ¿Qué más produce el orgullo según la Biblia? En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta escritura es clara. Nos está diciendo que el orgullo causa solo destrucción y tropiezo. También uno, hermanos, puede identificar, lo he visto también, como dice acá la escritura, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hace años conocí a un líder, y ahora puedo dar fe de eso, que antes de que cayera, hermanos, se le notaba altivez, orgullo, ¿no? Y verdad se cumple esta palabra. No pasó mucho tiempo y fue su caída. Nadie desea eso, pero mira lo que produce el orgullo. El orgullo, hermanos, causa destrucción, es tropiezo. En Isaías, en el capítulo 14, mira lo que encontramos, un sustento bíblico. Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 14 que lo leímos, cuando hablaba de Lucero o Lucifer, que lo dejó registrado el Espíritu Santo aquí a través de la boca del profeta Isaías, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, hermanos, este querubín protector, este ser creado por Dios, lleno de hermosura, de perfección, sus vestiduras eran de piedras preciosas, tal perfección había en él, que un día, hermanos, el orgullo se levantó en su vida. Y vemos que, ¿qué produjo el orgullo? Dice que el orgullo produjo rebelión. Mira lo que puede producir, lo que nos está enseñando la palabra. Por eso cuando vemos en una congregación un hermano, una hermana, un líder, ¿no?, que está manifestando el orgullo, hay que ayudarlo, ¿no? Hay que orar por él, que sea la revelación de la palabra obrando en su vida. Generalmente los que en esta parte no han sido procesados y mantienen orgullo en su vida son los que terminan rebelándose muchas veces, ¿no? A veces dividen las congregaciones. ¿Qué dolor trae cuando en una congregación hay división, ¿no? Y lo más curioso, la persona más cercana, generalmente he escuchado en mis años de pastorado, ¿no?, he visto llorar a pastores amigos en el ministerio que me han confiado cosas y que sus iglesias han sido divididas. Pero ¿sabes por qué lloraban? También por una tristeza, porque decían, pensar que comía en mi mesa, durmió en mi casa, le enseñé, lo discipulé, lo ayudé, le enseñé la palabra, lo apoyé muchas veces, estaba siempre conmigo, viajamos juntos, comimos juntos, le confié muchas cosas, pero terminó cayendo en el orgullo, se cedió al orgullo, permitió el orgullo en su vida, y según las Escrituras, según Isaías, estamos viendo que el orgullo produce rebelión. Cuán importante entonces es entender lo nefasto que puede ser cuando nosotros permitimos que el orgullo se siga desarrollando en nuestra vida, y nosotros tenemos que quitar todo orgullo. Así que no es un asunto, Señor, quítamelo, llévate este orgullo de mi vida. Nosotros tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos. Y arrepentimiento no es golpeadera de pecho. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Es alguien que decide, ¿no?, vivir de acuerdo a la palabra, porque el orgullo eso es lo que produce. Y Dios siempre dice que resiste al altivo de corazón, resiste al orgulloso, porque es el pecado que cometió Lucifer, que ahora lo conocemos como Satanás. Es algo nada agradable. Por eso qué terrible es tener, por ejemplo, un pastor orgulloso, lleno de orgullo y parado en un púlpito, y se ve, ¿no?, un pastor lleno de orgullo, ¿no? Qué importante es entonces desarrollar este carácter, de esta nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo, revestido siempre por eso de humildad. Según Ezequiel, en el capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, en el versículo 49, he aquí, dice la palabra de Dios, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, según bíblicamente vemos, el orgullo produce, según esta escritura, el orgullo produce la sensación de satisfacción, de alimento espiritual, de abundancia, causando pereza espiritual. Por eso siempre debemos mantener una actitud humilde, sencilla, ¿no? Por más años que puede pasar de estar ya en los caminos del Señor,
¿no? Uno siempre debe estar con un corazón enseñable, con un corazón, ¿no? Corregible, un corazón que quiera recibir siempre. No debemos cerrar nuestro corazón. Pero cuando alguien mantiene una actitud de orgullo en su vida, ¿no? Siempre está sentado y dice, no, ¿qué me van a enseñar a mí? Como que se lo sabe todo, ¿no? Ya cierra su corazón a la palabra. Piensa que él es lo máximo, es único y tiene tanto conocimiento, tanta revelación, ya ha sido alimentado espiritualmente, que está tan saciado, que está lleno de la abundancia y hasta le produce ya pereza espiritual. Eso es lo que produce, según la Biblia. El orgullo produce sensación, es una sensación de satisfacción, ¿no? Y hasta nos lleva a ver que terminamos teniendo hasta pereza espiritual. Y vemos en el libro de Abdías, en el capítulo 1, versículo 3, en Abdías, solamente ahí hay versículos, Abdías no hay ni un capítulo, en Abdías son 21 versículos, el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entonces la Biblia nos está enseñando que lo que produce el orgullo hace que el corazón sea engañado. Pero ahora también vamos a ver otro punto de vista. ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Qué creen, hermanos, que piensa Dios al respecto del orgullo? Pues en Proverbios está la respuesta. En Proverbios capítulo 16, versículo 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces, este es el concepto que Dios tiene en referencia al orgullo. Según esta escritura, el orgullo le disgusta. En el Salmos 101, versículo 5, Salmos 101, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Mire el concepto que Dios tiene con respecto al orgullo. Dice que Dios no soporta el orgullo. En primera de Pedro, el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, este es el concepto que Dios tiene en referencia al orgullo. Dios resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Qué piensa Dios respecto al orgullo? Que Dios resiste, hermanos, resiste el orgullo, resiste al orgulloso. Por lo tanto, nuestra vida no tiene que estar basada, ¿no?, en el orgullo, sino en que podemos desarrollar en nuestra vida esta cualidad tan importante, ¿no?, de no al orgullo, sino una actitud de humildad. Porque dice, Dios da gracia al humilde, pero resiste, mira de lejos al soberbio, al altivo de corazón.
es muy importante considerarlo a la luz de la palabra del Señor. Continuamos la siguiente clase.